tal? Te doy la bienvenida a este intensivo y de verdad que te felicito por haberte abierto al conocimiento y haber decidido comenzar en los mercados financieros. Mi nombre es Katherine Barrera, soy contadora pública de profesión y comencé en los mercados financieros inicialmente por crear otra fuente de ingresos, ¿cierto? Después yo me di cuenta que si le ponía la disciplina correcta del trabajo y estudiaba y practicaba todos los días, pues los mercados financieros me iban a poder generar una fuente de ingresos muy grande para poder invertir en otras cosas, ¿cierto? Eh, Básicamente vamos a arrancar con algo muy básico, un poco de mentalidad sobre todo, porque lo técnico es muy sencillo de aprender, ¿cierto? Pero más allá de lo técnico está básicamente lo psicológico, ¿listo? Entonces vamos a formarnos desde adentro hacia afuera para llegar a ser traders exitosos. Yo vivo totalmente estos mercados financieros y yo te voy a compartir cada una de esas cosas que a mí me han ayudado a ser rentable también, ¿cierto? Lo primero que todo es que nosotros entendamos qué son los mercados financieros, ¿cierto? Un mercado es básicamente un lugar, ¿cierto? Los mercados financieros también son un lugar. Lo que pasa es que no es un lugar físico, sino virtual. Y en ese lugar virtual nosotros encontramos compradores, vendedores y esos productos que uno compra y vende o comercia para poder generar una ganancia, ¿cierto? En este caso son los activos financieros. ¿Qué activos financieros nosotros conocemos el día de hoy o cuáles son los más populares? Por ejemplo, las divisas, que son el mercado más grande del mundo, que se llama Forex, de hecho es uno de los mercados que más mueve dinero en el mundo, el mercado de las acciones, el mercado de los índices bursátiles. Ahorita hay uno muy popular también que yo sé que lo has escuchado, que son los índices sintéticos, ¿cierto? También está el mercado de futuros, el mercado de las criptomonedas, y vamos a ir adentrándonos un poco más en cada uno de esos mercados. Pero como les decía, para poder construir una casa, ¿cierto? Tú debes iniciar por las bases y por acá es por donde vamos a arrancar. Entonces, entender que un mercado financiero es igual que otro mercado, que tú también puedes sacar provecho de ellos únicamente si sabes cuáles son las reglas de los mercados financieros y cómo funcionan, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que también estés tomando apuntes, que no confíes en tu memoria, ¿cierto? Porque nosotros apenas escuchando aprendemos un 35% de la información y el resto, ¿qué? Entonces hay que repasar, hay que tomar apuntes para aprender un poquito más y sobre todo no dejarlo ahí. Quiero que tengas en cuenta que esta información no es suficiente para que tú llegues a ser un trader rentable y que te sigas educando cada vez más. Esto es básicamente introductorio para que te vayas adentrando de forma correcta a los mercados financieros. ¿Listo? Primero que todo, tienes que aprender que un mercado financiero se puede ver en una gráfica o se puede ver también reflejado en noticias. Entonces, hay dos clases de análisis, ¿cierto? Entonces, está el análisis técnico, que es un historial del precio que se refleja en una gráfica, ¿cierto? Y también está el análisis fundamental. ¿Cuál es el análisis fundamental? Es el análisis a toda la economía global, ¿cierto? Entonces, de pronto yo en la universidad lo empecé a ver como macroeconomía, en ese momento yo no lo entendía muy bien, pero cada uno de esos fenómenos que están eh, afectando a la economía global están afectando a los mercados financieros. Un ejemplo, una de las guerras que, por ejemplo, hace poco estalló, hace unos días, que es la guerra de Israel, ¿cierto? Quienes de pronto conocen un poquito de la economía global y de la economía israelí, ¿cierto? Ellos tienen el yacimiento más grande de gas licuado en el mundo, se llama Leviatán. Entonces, la economía israelita se basa mucho en los recursos del gas, ¿cierto? La empresa que explota el gas es norteamericana en un 40%, ¿cierto? Entonces, de pronto ustedes se dieron cuenta que Estados Unidos, pues, le ofreció su ayuda a Israel para defenderse, ¿cierto? Por obvias razones. Nada más el hecho de que Estados Unidos esté involucrado y de que los yacimientos de gas estén en ese país causan movimientos en el mercado, tanto en las acciones del gas o de las empresas que en este momento comercializan el gas en el mundo, como de monedas como el dólar y el euro, ¿cierto? Porque son dos monedas que son muy fuertes en el mundo. Entonces tú vas a encontrar movimientos de pronto o muy bruscos o de pronto caídas o de pronto valorizaciones en los gráficos. Entonces es importante que tengas en cuenta esos dos
tipos de análisis, ¿listo? Ahora, es importantísimo que entiendas que si tú quieres un beneficio en los mercados financieros, también tienes que arriesgar dinero. O sea, aquí no es bueno, que yo solo voy a ganar y yo solo voy a ganar. No, si tú quieres ganar, tienes que estar dispuesto a perder. Pero si tú manejas una buena gestión de riesgo y controlas tu capital, es posible que esas pérdidas al principio sí pueden ser muchas más porque estamos aprendiendo, pero con el tiempo las pérdidas se reducen y empezamos a ganar mucho más de lo que estamos perdiendo. Entonces, ese es el objetivo y el secreto de un trader, la administración de su capital y entender, es importante que entendamos que los mercados financieros son un multiplicador de dinero. ¿Qué pasa si tú no tienes dinero? ¿Cierto? ¿Qué vas a multiplicar? Entonces, sí o sí tienes que tener un capital para arrancar, ¿cierto? De pronto los traders que arrancamos con poquitos, o sea, mi primera cuenta fue $12, en serio, mi primera cuenta fue de $12. Bueno, después empecé a hacer otros negocios y ya tenía mucho más capital para cargar una cuenta con 500, con 1000, con $2000, ¿cierto? Pero entonces tienes que tener en cuenta que requieres capital para poder arrancar en los mercados financieros. Ojo, si tú realmente no tienes conocimiento en mercados financieros, no pierdas tu dinero ahí, como se dice, bueno, me disculpan el francés, estúpidamente, ¿cierto? Porque hay gente que piensa que es un casino y los mercados financieros no son un casino. Los mercados financieros son algo que se hace de forma profesional, es algo que se estudia y es algo que se practica y se vive todos los días, es un estilo de vida. Entonces te invito a que a partir de hoy sepas que tienes que dar para recibir, ¿vale? Importante también que tengas un mentor, ¿cierto? Yo en mi camino de trader he tenido dos mentores, específicamente en el área técnica, y tengo un grupo de economistas que me enseñan muchísimo el tema del análisis fundamental, de cómo entender cómo funciona la economía global, de entender cómo funciona, digamos, ciertos eventos, por ejemplo, la venta de una empresa, una catástrofe como una guerra, de pronto un tsunami, ¿cierto? Entonces yo tengo distintos mentores. ¿Qué es importante? Saber que esos mentores tienen resultados, ¿cierto? Entonces, número uno, si tú tienes un mentor, ¿cierto? Y tienes alguna duda, tú puedes ir a preguntarle a ese mentor, ¿cierto? Si tú tienes, por ejemplo, un mentor y, no sé, perdiste X cantidad de capital en una operación o de pronto estás administrando mal tu capital, ese mentor te va a decir, hey, el camino es por acá, ¿cierto? Pero intentar hacer el trading solo, sí, es posible, aprender solo también es posible, pero te vas a demorar muchísimo más. Entonces, ¿qué mejor que tengas el entorno correcto, que tengas una persona que te está guiando y que tengas el entorno donde tú ya adquieres el lenguaje de un trader, donde ya empiezas a entender muchísimo más el contexto de los mercados financieros? Entonces, importante que escojas un mentor, ¿vale? Ahora, entender también la información, ¿cierto? Entonces, pasa mucho, ¿cierto? Pasa mucho que bueno, han llegado muchas personas a mí y me han dicho, no, Kate, es que pues yo entendí lo que son pisos y techos y yo con pisos y techos y me va súper bien. Y está bien, porque yo en su momento, una de las primeras cosas que yo aprendí fueron soportes y resistencias, otras personas le llaman así, ¿cierto? Y ¿qué es lo que pasa? Hay algo que se llama algoritmo interbancario, ¿cierto? Ese tema de pisos y techos o de soportes y resistencias es algo muy básico, ¿cierto? Entonces viene una persona y te vende un curso y te enseña pisos y techos y hacer triángulos y ya te dice, no, ya estás listo. Y sí, puede que de pronto te vaya bien, ¿cierto? Pero si tú quieres ser una persona realmente profesional en los mercados financieros, tienes que adentrarte más en lo que es la esencia como tal de la información, ¿cierto? Entonces no le creas por ahí a cualquiera. Hay mucha gente que me dice, no, yo soy trader, ¿cierto? Y nada más ha operado lo que son opciones binarias, que es un mercado muy pequeñito dentro del Forex. Entonces, los mercados financieros son un mundo muy grande, ¿cierto? Arranquemos y enfoquémonos por un mercado, ¿cierto? En lo personal, el primer mercado en el cual yo incursioné fue el Forex, ¿cierto? Para mí, ¿cierto? El Forex tiene todo lo básico. Si tú aprendes a hacer Forex, ya vas a poder
interpretar gráficas de otros mercados, ¿cierto? Aparte de eso, el Forex exige el análisis fundamental. Entonces, no solamente vas a analizar qué situación afectaría las monedas o las divisas en el mundo, sino también qué afectarían, por ejemplo, los futuros o las criptos, ¿cierto? Entonces, te recomiendo que inicies y escojas un mercado, que lo aprendas y luego vas a ir aprendiendo todos los días un poquito más, todos los días un poquito más y entender que nadie se las sabe todas. ¿Listo? Así como estoy yo, hay personas con menos nivel, con mucho más nivel, personas con menos resultados, personas con mucho más resultados, pero es importante que si una persona te quiere enseñar y tú ves que esa persona de verdad es confiable y tiene los resultados, aprende de esa persona, ¿vale? Otra cosa súper importantísima y creo que es en lo que yo más hago como referencia, ¿cierto? Es en el crecimiento personal. Hay personas que me dicen, no, Kate, yo no leo, yo no me escucho un audio de crecimiento personal. Yo prefiero escuchar música, ver canales de Netflix, me la paso de farra, no voy al gimnasio, ¿cierto? Porque yo solo hago trading, ¿cierto? Eso de pronto ya es para otras personas que quieren ser, por ejemplo, líderes o empresarios en otras áreas. Yo solo soy trader y yo lo puedo hacer desde la computadora y ya relajado como la buena música. Chicos, no es así. Créanme que un trader tiene que estar bien físicamente, mentalmente y espiritualmente. Lo que quiere decir es que tú tienes, primero que todo, tener cuidado con lo que le das a tu cuerpo. Entonces, ¿cómo te estás alimentando? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Cuánta agua estás tomando? ¿Cierto? Entonces, que estés tú físicamente bien te va a ayudar a estar bien a la hora de desarrollar esa mentalidad que requieres para ser un trader. Ese es otro punto importante. ¿Qué le estamos dando a la mente? Fíjate que la mente humana, el cerebro humano, es como un árbol, ¿cierto? Entonces están las raíces, está el tallo, que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Están las hojas, que son nuestras acciones, lo que le damos al mundo, ¿cierto? Y están los frutos, que es la calidad de vida que nosotros tenemos en este momento. Entonces, todos los frutos dependen de lo que tú le estás dando o con lo que estás regando tus raíces. Entonces, ¿qué le estás dando a tu mente? ¿Te la pasas horas y horas ahí deslizando hacia arriba mirando bobadas? ¿O te la pasas con personas que solamente hablan de cosas negativas, que no tienen sueños, que se la pasan criticando a todo el mundo, ¿cierto? ¿O solamente escuchas música? Yo soy muy amante de la música, a mí me gusta la electrónica, de hecho, ¿cierto? Pero yo también me cuido mucho de la música que es como triste, como negativa, porque todo eso se pega, todo eso es una vibración y tú tienes que mantener tu mente en buen estado para que en los mercados financieros también te fluya a la hora de hacer tus análisis. Importantísimo, si estás muy triste, no operes, porque vas a operar por desesperación prácticamente, ¿cierto? Si estás muy feliz, tampoco operes, porque vas a empezar a mirar oportunidades de entrada al mercado donde no las hay realmente. De pronto un golpe de racha, tienes una racha positiva, ¿cierto? Y ya te como que te confías y empiezas a dejar de lado esas pautas o esas reglas que te pusiste a ti mismo para hacer tus análisis, ¿cierto? Entonces es importante, si estás muy triste, no operes. Si estás muy feliz, tampoco operes. Entonces mantén un equilibrio en tu cuerpo y en tu mente. Importantísimo, yo no sé si tú creas en Dios, en, no sé, en Alá, en Kamisama, ¿cierto? Yo creo en Dios, ¿cierto? Y para mí todo lo que yo aprendo, los mercados financieros, todo lo que yo vivo todos los días en los mercados, para mí también son una oportunidad de lo que Dios me está dando a mí, de desarrollar una habilidad que a futuro me va a hacer muchísimo más libre de lo que ya soy hoy. Entonces, agradecerle siempre a Dios que tenemos nuestros ojos, que tenemos nuestra boca, que estamos completicos, que no nos falta nada en el cerebro para poder aprender, ¿cierto? Y agradecer todos los días lo que tienes hoy. Si tienes un reto, agradecelo. Si tienes bendiciones, agradecelas. Agradece por tu familia, agradece por tu entorno, porque el que agradece merece. Dios siempre le da al agradecido y le quita al mal agradecido. Entonces, agradece. Si pierdes una operación, agradece porque yo estoy segura que algo aprendiste en esa operación. ¿Listo? Importantísimo eso. Hay otro punto importante, súper importante, y es que
En el mundo sí hay personas muy influyentes que de hecho influyen muchísimo en los mercados financieros, principalmente las empresas, ¿cierto? O personas, gobiernos también, que tienden ya como a manipular los mercados financieros. Es algo que entiendas porque es que yo he escuchado que hay personas que me dicen, no, el mercado de criptomonedas es muy manipulado. Yo me quedo mirándolos. Hay otros que me dicen, no, el mercado de índices sintéticos es muy manipulado. Y yo creo como que, chicos, todos los mercados financieros son manipulados. Todos los mercados. Porque el mercado no se manipula solito. El mercado lo manipulan las personas que realmente mueven dinero en los mercados financieros. ¿Cómo así? Entonces, hay como dos partes en los mercados financieros. Están las grandes entidades financieras y los bancos, y están los especuladores. En este momento, si tú eres una persona que tiene, no sé, en tu cuenta de trading, $1,000, $2,000, eres un especulador, hasta $10,000 incluso. Eres un especulador, ¿cierto? Entonces, realmente cuando tú entras en una operación y sales de una operación teniendo en cuenta el porcentaje de lo que estés arriesgando, no es representativo el movimiento en ese mercado. Entonces, digamos, si tú entras en una operación y estás arriesgando, por ejemplo, $1,000, ¿cierto? El mercado realmente no es mucho lo que se mueve solamente porque tú entraste, compra o venta. Y así lo hayan hecho muchas personas. De hecho, las masas, pues sí, pueden ayudar. Pero ¿qué pasa si viene una empresa como un fondo, un banco, ¿cierto? Y hace una operación de una vez de $10 millones, ¿cierto? O de, no sé, 100 millones de dólares, ¿cierto? Eso sí es representativo. Ahí es cuando tú ves esos velazos, pues esos movimientos como tan bruscos, ¿cierto? Hay empresas, ¿cierto? Que han cerrado sus puertas porque de pronto tomaron alguna decisión errónea, ofendieron a la persona equivocada, y esa persona tenía tanto poder adquisitivo que con un solo movimiento de los mercados financieros acabó con las acciones de esa empresa y la empresa desapareció. Entonces hay que entender todos los mercados financieros, y la manipulación en los mercados financieros se hace de esa forma. Realmente, ¿quiénes son los que manipulan el mercado, cierto? Ahora, anteriormente, ¿qué hacíamos nosotros para poder invertir en los mercados financieros? Teníamos que tener un broker de confianza al que llamábamos para poder hacer compra o venta en nuestros mercados financieros, en el activo que nosotros preferíamos, ¿cierto? Hoy en día, gracias al Internet y a tantas herramientas, aplicativos y plataformas que encontramos en Internet, valga la redundancia, ¿cierto? O de los que te hemos enseñado o vamos a enseñar en las próximas clases, ¿cierto? Nos han facilitado de que, número uno, nosotros lo podamos hacer desde la casa y lo podamos hacer de forma autónoma, que nosotros no dependamos de nadie para poder invertir en los mercados financieros, ¿cierto? Segundo, que nosotros paguemos menos comisiones por comprar y vender activos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, acciones de Ecopetrol, ¿cierto? Tú tienes, digamos, un capital de 100 millones de pesos para comprar determinada cantidad de acciones, ¿cierto? Y compras un paquete de, ejemplo, de 10,000 acciones, ¿cierto? De esas 10,000 acciones te las venden a determinado precio, pero cuando te van a dar a ti tu ganancia, te van a descontar primero el manejo de las acciones, ¿cierto? Segundo, te van a descontar pues el hecho de que ellos son los que están invirtiendo tu dinero y te están generando una rentabilidad. Luego seguros, luego el hecho de que vas a retirar, luego el hecho, hasta la llamada te la cobran. Eso lo hacen los fondos de inversión y los bancos, ¿cierto? Hoy en día han aparecido como otras organizaciones donde no le dan como tan duro a la gente, ¿cierto? Pero a la hora de que tú, por ejemplo, compraste 100 millones en acciones de Ecopetrol y las acciones subieron pues a determinado precio, tuvieron una valorización, por ejemplo, del 10%, y tú quieres retirar tu capital al año, por ejemplo, te dan tus 110 millones de pesos, pero la rentabilidad o los dividendos que te dan por ese capital no te los van a dar completos porque primero te van a descontar todas esas comisiones que se ganan los bancos y los fondos de inversión, ¿cierto? Así funcionan los mercados para las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento.
Dicen, no, bueno, yo quiero comprar una acción, ¿cuánto es? Tengo un dinerito ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa si tú desarrollas la habilidad y empiezas a entender cómo funcionan realmente los mercados financieros? Tienes la oportunidad de no pagar esas comisiones, ¿cierto? Entonces, ¿vale la pena de verdad estudiar? Sí. ¿Cuánto tiempo hay que estudiar? Toda la vida. Si tú decides ser un trader, todos los días vas a aprender algo, todos los días tienes que estarte capacitando, todos los días tienes que crecer personalmente, espiritualmente y físicamente, ¿cierto? Entonces, todos los días es un estilo de vida, por eso yo les decía, es un estilo de vida los mercados financieros, ¿vale? Ya habíamos hablado un poquito de los mercados financieros, pero es importante algo, ¿cierto? Que tengas criterio propio, ¿cierto? Que tú aprendas a hacer tus análisis, que tengas a tu mentor al que le puedas preguntar esas dudas, que tengas tu grupo de traders donde podamos de pronto compartir dudas, adquirir información, ¿cierto? Y no guiarnos solamente y muchas veces del tema de las redes sociales, ¿cierto? Hace poco pasó algo del cierre de uno de los bancos en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué se cierran los bancos o por qué un banco quiebra? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que hay un rumor de que el banco quebró, entonces de pronto sí cayeron en una crisis recuperable, se podían recuperar, y se filtró la noticia de que el banco había caído en quiebra. Entonces todas las personas que tenían su dinero ahorrado en ese banco entraron en crisis, se asustaron, porque si el banco quebraba, pues ellos perdían su dinero que tenían allá guardado o invertido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas se van a sacar el dinero que tienen allá guardado. Entonces, como el banco no siempre tiene los activos que le dé a las personas, pues ahí sí llega la quiebra. Entonces empiezan a sacar el dinero, eso se llama fuga de capital, ¿cierto? Y por eso es que quiebran los bancos. Entonces hay que tener cuidado también con lo que te dicen, con lo que escuchas, que tú analices la información y tengas criterio propio, no te dejes llevar siempre, siempre de lo que te dicen las personas. Otra cosa importantísima, van a haber personas que son inseguras de sí mismas, van a haber personas que ni siquiera ellos se creen capaces de lograr algo en la vida y van a querer que tú renuncies a tus sueños. O sea, y a veces son personas familiares, van a ser personas como los mejores amigos, o sea, personas que realmente son muy cercanas y que tú quieres mucho, ¿cierto? Esas personas muchas veces renuncian a sus sueños o son incapaces o son mediocres a la hora de pagar el precio por sus sueños y van a querer que tú hagas lo mismo. Entonces, si tú de verdad tomaste la decisión de hacerlo en serio, que nadie te pare. Entonces, haz oídos sordos, si la persona no te suma, haz acuerdos con esa persona, dile, oye, si tú no me vas a sumar y no me vas a apoyar, no digas nada, no digas nada, o sea, ¿por qué hablas de algo que no conoces, de algo que no sabes? Porque tú a veces le vas a dar información a esa persona y es la primera en cerrarse. Entonces, ¿vale la pena renunciar a tu sueño por personas cerradas? O sea, no vale la pena, entonces ten cuidado también con eso, no te dejes, no abandones tus sueños por personas que no trabajan los suyos. ¿Listo? Eh, Eso es importante. Movimientos masivos, pensamientos masivos. Si tú hoy estás de acuerdo con la mayoría de las masas, eres uno más del montón. Entonces, tú siempre procura ir en contra de las masas. Por ejemplo, en el colegio, ¿cierto? ¿Cuál es el pensamiento del colegio? ¿Qué pensamiento predomina? En la universidad, ¿cierto? Algo que yo resalto en la universidad y era que la mayoría de los universitarios pues tienen como pensamiento de empleado, ¿cierto? La mayoría. Hay algunas personas como yo, que somos un porcentaje muy pequeño, que soñamos, trabajamos por hacer algo más, por sacar la cabecita ya del montón y hacer algo diferente. ¿Cierto? Entonces, si tú estás de acuerdo con las masas, eres uno más del montón. Empieza a pensar diferente, a cultivar tu mente, a recibir información diferente y empieza a analizar las cosas, a desarrollar tu propia conciencia, tu criterio y que no seas uno más del montón. ¿Listo? De igual forma para los mercados financieros, ¿cierto? A veces, si la información es muy confiable, está verificada, sí es bueno, ¿cierto? Pero ya es más a fondo cuando tú ya tienes un poquito más de nivel en los mercados financieros y haces operaciones mucho más largas. ¿Listo? Hay libros que yo te recomiendo como Dinero de Tony Robbins. Es un libro, eso es una Biblia, ese libro. También hace un filtro
para esas personas mediocres, esas personas que nunca terminan lo que empiezan, esas personas que son puro bla, 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 nunca van a leer ese libro. Primero, cuando miren el tamaño. Segundo, porque el libro, adentro del libro, dentro de sus capítulos, tiene un filtro para esas personas. Pero si tú eres una persona que de verdad quiere ser exitoso en los mercados financieros y en los negocios en general, tienes que leerte ese libro. ¿Listo? Tony Robbins es una persona con muchos resultados, muy coherente, es una persona de la cual nosotros podemos aprender también. Entonces, chicos, hasta aquí llegamos con esta lección. Espero de verdad haberles aportado. Simplemente es una introducción. Te recuerdo que no es suficiente para que tú llegues a ser rentable en los mercados financieros y nos estamos viendo en las próximas clases. Chao, chao.